Bueno, estamos experimentando lo que la derecha extrema le llama un gobierno comunista, porque tenemos tanta confusión y tanta ignorancia sobre lo que es el comunismo, el socialismo y sobre todo la lucha de los movimientos sociales para lograr un gobierno que haga justicia social, que esto significaría, por supuesto, una buena redistribución de los ingresos del Estado, y una buena inversión justamente para eliminar las injusticias en el acceso a la educación, a la salud, al empleo, que sería lo más importante. Una esperanza de que se pueda ejercer un gobierno con justicia social. En nuestra izquierda peruana, y creo que en la región, lo que hace falta es lo que le llaman un ayornamiento. ¿Cómo sería un partido, un movimiento, un gobierno de izquierda actual? Soy de la idea que lamentablemente, tengamos el color que tengamos, no podemos manejar un país sin pensar en la economía y en la necesidad de generar empleo para la gente y dar seguridades básicas. En ese sentido, sí pues hay matices cuando se habla de la izquierda. Y en el caso de Perú, por ejemplo, la centroizquierda, que en otros casos le podrían llamar que son socialistas, les llaman izquierda caviar, pero porque son gente intelectual, gente que viene de la clase media, pero tiene una posición de izquierda. Y se dice izquierda justamente porque buscan la justicia social, o sea, se genera empleo, se necesita apoyar a los pequeños microempresarios o empresas familiares, hay que distribuir mejor la economía, pero algo que nos daña en la región es los altos niveles de corrupción. Y entonces el nivel de corrupción lamentablemente no tiene, diría, estatus. Entonces está relacionado también con la ética en ejercer el poder. Entonces hay pues, ¿no? Pero igual podemos decir de la derecha. Hay una derecha, digamos, que cree en la democracia, pero en la democracia de unos. Y hay una extrema derecha que no cree más que en su propio poder y que nada es válido fuera de lo que ellos piensan. Y entonces hay matices, pero diríamos que la mayoría tiene una posición más bien de centro, de ¿qué se quiere? Estabilidad en el gobierno, se quiere estabilidad económica, se quiere trabajo, se quiere la eliminación de la extrema pobreza, como nos ha demostrado, por ejemplo, la pandemia, que habían familias sin nada, si es que no sale a vender papas sancochadas y huevos cocinados a la esquina el día, no tiene $1 al día para dar de comer a sus hijos. Y entonces toda esta realidad que hemos visto tan crudamente ha demostrado que realmente hay una población totalmente excluida, invisibilizada y que no se la toma en cuenta cuando vamos a distribuir recursos o invertir. Entonces, estamos por algo que a cualquier ser humano le interesa, ¿no? Trato justo, no racismo, hay mucho racismo en nuestra región, no discriminación, no exclusión, generación de empleo, ingresos y servicios básicos como la educación pública de calidad, el acceso a la salud para todas y todos, y no solo para los que tienen recursos o tienen seguros especiales. Entonces no queremos más de lo que corresponde a una población que
que es consciente de sus derechos desde su humanidad. Con todo respeto a la señora presidenta del Gobierno Autónomo de Madrid, tenemos que decirle que hay una total diferencia entre lo que es ser indigenista de los años de la época de la colonia y lo que es ahora el movimiento por la lucha y el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, y que ya en los 200 años, por ejemplo, de vida republicana, de vida democrática, en varios estados de la región de América Latina, es que en realidad lo que se busca es justamente que se implementen los derechos que han sido no reconocidos, que hemos estado sectores sociales invisibilizados, y si somos estados democráticos no debemos negar derechos a ningún sector social y cultural de los países en los que nos encontramos. Al contrario, los avances nos están demostrando que el reconocer derechos también da sostenibilidad y estabilidad social y económica. No se puede negar que han sido invasiones, pero que se han impuesto y que además han depredado recursos. Ha habido, sí, pues genocidio, ¿no? Y estamos luchando contra los etnocidios de este tiempo. Y en ese sentido tenemos que reconocer también que ese hecho histórico no se puede negar, pero tenemos que ser críticos con lo que pasó en la historia y no podemos celebrar. Conmemoramos la llegada de Occidente de una manera totalmente violenta, agresiva, y desde la civilización del sur, por ejemplo, de los pre-Inca e Inca, vemos que si hubiera sido un encuentro, un descubrimiento, podría haber tenido otro resultado, lo que hoy hablamos como la construcción de relaciones interculturales. Si llegas a un pueblo a hablar con diferentes, si es que tienes la misma valoración, tú tratas de escuchar, de entender y de ver qué de bueno tiene esa civilización, esa cultura, y lo pondrían en valor. Pero eso no ha pasado. Ha sido en realidad un avasallamiento terrible, y mientras más nos enteramos a través de los historiadores, más nos duele, porque las formas de imponerse en una forma tan violenta, tan inhumana, tanto con los líderes que en ese tiempo tenían el poder, como con las mujeres, ¿no? Ha sido, sí, pues, de genocidio en realidad. Y claro, nos dicen que nos llevaron la religión, nos llevaron la lengua. Bueno, qué bueno que nos hemos quedado con una lengua con la que podemos comunicarnos con ustedes, con esta nueva generación de españoles que tienen una sensibilidad y tienen una autocrítica también por lo que hicieron sus antepasados, así como nosotros podríamos decir lo malo que ejercieron también nuestros antepasados. Para los indígenas, por ejemplo, es totalmente contradictorio que se nos diga que somos pobres, porque nos damos cuenta que el modelo, por ejemplo, de desarrollo económico basado en las industrias extractivas, ven esos recursos como una riqueza que está dentro del territorio indígena. Entonces, si estamos encima de recursos tan ambicionados por las industrias extractivas, no deberíamos seguir siendo sectores de extrema pobreza, ¿no es cierto? Entonces, un modelo que solo piensa en extraer recursos no renovables, dañando la naturaleza, dañando la sostenibilidad de la vida, de la naturaleza, de la cual nosotros bebemos y vivimos, no va, por ejemplo, con lo que los pueblos indígenas tenemos como visión del mundo y de la vida. Porque nosotros siempre pensamos que la madre naturaleza nos da
recursos para la vida, y entonces nosotros tenemos que respetar aquello y no matarla, porque mañana comeremos de ellas, mañana beberemos de ellas. Entonces, esa filosofía de usar los recursos con respeto y de modo racionalizado, hace que pensemos en el mañana y tengamos ese concepto de sostenibilidad, y que estemos pensando también lo que hoy comemos, ¿no? Nos da la vida, pero tenemos que pensar qué van a comer nuestros hijos, nuestros nietos y las futuras generaciones. Pero si hoy terminamos el agua, talamos los árboles, empobrecemos la tierra, contaminamos el ambiente, ¿qué les toca a las nuevas generaciones? Yo creo que eso es una responsabilidad que está y debe estar en todos y en todas, y debe estar en el mundo y en los humanos, para no autoaniquilarnos, ¿no? En ese sentido, creemos que esa contradicción entre, por ejemplo, el modelo de desarrollo económico que tienen los países como para generar la estabilidad económica, va en contradicción a sus compromisos internacionales, por ejemplo, lo que asumen tanto en las Naciones Unidas, ahora con el compromiso de los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, como con los compromisos que van asumiendo en las conferencias sobre cambio climático, que ahora en noviembre tenemos, por ejemplo, en Glasgow. Entonces, es necesario que tanto la sociedad civil, nosotros como población interesada y más consciente de ello, y los gobernantes tengamos la posibilidad de dialogar y de entender cómo llegamos al punto de equilibrio. O sea, no matar la naturaleza, no dejar a nadie atrás, pero también garantizar una estabilidad social y económica, porque si de un solo lado extraes todo, esos recursos quedan depredados, y además esos recursos económicos generados solo van a los bolsillos de unos cuantos, tenemos una gran población que tiene razón de protestar, de gritar, si es que todo el tiempo le están presionando el cuello. Es totalmente humano y natural. Si hablamos de sostenibilidad, tenemos que mirar todo el conjunto. Cuando se aprobó, por supuesto, no nos veíamos en los ODS, porque eran muy generales y no hay una mención específica a pueblos indígenas, a excepción de uno o dos, ¿no es cierto? Sin embargo, estratégicamente, las mujeres y los pueblos indígenas, principalmente las mujeres, con apoyo de otras instituciones, organizaciones, ¿no?, hemos logrado analizar cada ODS y la verdad es que nos sentimos transversalmente en todos, entonces tenemos que usarlo estratégicamente. Si hablamos eliminar la pobreza, si hablamos de seguridad y soberanía alimentaria, hablamos de educación, hablamos de género, la igualdad de género, y así vamos, ¿no?, hablando de cada uno de ellos. Nosotros veíamos, bueno, no hay un indicador específico para lo indígena, pero en todos estos años ya se ha avanzado. Algunos países han hecho el esfuerzo, no desde el Estado, sino desde la sociedad civil y con presión de la sociedad civil,
construir algunos indicadores específicos para pueblos indígenas, lo cual es bueno. Lo importante es ser vigilantes de su implementación, pero lo que nosotros buscamos es que se pueda invertir para garantizar que realmente la pobreza extrema y la pobreza en la población indígena incluya los dos derechos. El derecho colectivo a la tierra, territorio y acceso a recursos, y el derecho individual a no ser violentados. Entonces, los ODS, si nosotros analizamos en todos, desde los lentes indígenas, tendríamos que decir estratégicamente, aquí, 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 aquí nos toca. Y no nos conviene mucho porque está hablando de nuestros recursos naturales y están más bien, para cumplir esto, van a atentar contra nuestro territorio y los recursos naturales. Es uno de ellos que es un poco cuestionable. Nos hemos autodefinido como pueblos y culturas preexistentes a las colonias, ¿no? En todo el mundo, en las 7 regiones que le llamamos geoculturales del mundo. Entonces, desde el año 1923, un líder indígena llegó usando estratégicamente la Carta de las Naciones a Ginebra, reclamando derechos porque decía, yo soy una nación y por lo tanto me corresponde. Entonces, desde el año 23, fíjense cuántos años han pasado, pero podríamos hablar de los últimos 40 años de avances en el reconocimiento de esos pueblos, o sea, de esos pueblos preexistentes a la colonia en el mundo. Actualmente, según la OIT, somos creo que más de 476 millones en el mundo. En las Américas somos alrededor de 56 millones. Mujeres indígenas somos alrededor de 28 millones. Entonces, en estos últimos 40 años tenemos estos avances como pueblos indígenas. El ser indígena tiene una particularidad, ¿no? Y que hemos ido avanzando en el reconocimiento de derechos dentro de un ambiente democrático y dentro de estados democráticos. Esa es la opción, ¿no? En lo de los últimos 40 años. La cooperación internacional, por un lado, nosotros lo vemos que hay varias formas de cooperar, ¿no? La cooperación internacional desde los estados progresistas, democráticos, que velan para que justamente la economía y la vida de sectores postergados sean reconocidos y respetados. Ahí necesitamos un apoyo tanto financiero, económico, para desarrollar iniciativas, como el apoyo, sí, pues, de una cooperación técnica con profesionales. Y la otra parte es también el apoyo político de estos estados democráticos. Si es que nos toca un gobernante, un dictador o un gobierno que no reconoce derechos, necesitamos ese tipo de apoyo desde afuera. Y la otra parte es cómo la población, ¿no?, progresista de otros países pueden apoyarnos. Se genera principalmente relaciones de apoyo en cooperación, sí, de desarrollar propuestas conjuntas con apoyo financiero, técnico, pero también de acompañamiento político, ¿no? Entonces, hay una relación de acompañamiento en muchos aspectos y en ese sentido los pueblos indígenas valoramos mucho, porque si no hubiéramos tenido el apoyo de una solidaridad internacional, de un caminar juntos con las organizaciones y pueblos progresistas en el mundo, quizá no hubiéramos podido abrir algunas puertas que hoy están abiertas, pero que todavía adentro de repente no estamos sentados en los espacios de decisión. Pero ya estamos adentro, estamos hablando y juntos hacemos este diálogo de
tratar de ser escuchados. Y hoy se discute en Ginebra cada año el rol de las empresas relacionándolas con los derechos humanos. O sea, todo esto es una construcción colectiva de gente que quiere cambios, y en ese sentido la cooperación internacional para nosotros desde las dos vertientes es importante, ¿no? Y la primera parte que quiero, para terminar esta parte, relacionarla con cómo, por ejemplo, un Estado fuera del nuestro que tiene cooperación de, por ejemplo, desarrollar empresa o apoyar a sus empresas para una explotación de recursos en nuestro territorio y que hace alianzas para que el Estado nuestro le dé permiso, pues el Estado del cual es originario ese empresario o esa empresa tiene que políticamente garantizarnos que esa empresa no puede dañar la vida de los pueblos indígenas, no puede expropiar recursos sin consentimiento de esa población y tiene que respetar los estándares de derechos que hasta hoy hemos logrado los pueblos indígenas. Porque muchas veces nuestros estados en nuestros países, por alto nivel de corrupción, a veces no hacen respetar nuestros derechos frente a terceros. Pero si tenemos una relación de respeto, de cooperación y de consideración por los estados originarios de esas empresas, son esos estados que tienen que obligar a que esas empresas no dejen el río dañado y muerto, no dejen la tierra contaminada y no permitan que los desechos de las industrias extractivas o del petróleo deje daño en los niños y en la salud de las familias. Lo último que se pierde son las esperanzas. Entonces siempre tenemos esperanzas. Y desde los pueblos indígenas y mujeres indígenas principalmente podría decir que pasamos por el Plan de Acción de Beijing. Cumplió 26 años. Cuando las mujeres indígenas vemos los compromisos de los estados en el Plan de Acción de Beijing, las mujeres indígenas, las niñas indígenas seguimos en la agenda pendiente. Vino los ODM, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se supone que debían haberse avanzado. Los pueblos indígenas, las mujeres indígenas analizamos cuánto hicieron los estados, seguimos pendientes. Ahora viene los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o sea, le agregaron la sostenibilidad. Nosotros lo tomamos como una oportunidad para nosotros, pero una oportunidad para que los estados implementen todo lo pendiente. Y entonces, si vemos el pasado, hay que hacer esfuerzos, pero no todos los esfuerzos se han concretado. La gran debilidad que hay en la implementación de estos compromisos es en el espacio doméstico, o sea, a nivel nacional. Los estados se comprometen de buena voluntad, ¿no? Pero en el momento de implementar en el escenario nacional es que nos encontramos con las barreras, que están basadas en toda esta forma tan equivocada de ejercer poder y de ejercer política en nuestros países. Entonces, también hay la necesidad de construir sociedad civil fuerte, y a nosotros los pueblos indígenas nos toca construir alianzas junto con la sociedad civil para poder lograr esos avances, porque tenemos que ser vigilantes y pedir que el Estado implemente y cumpla sus compromisos internacionales. Las mujeres indígenas, desde el año 2001, o sea, desde Beijing +5, estamos participando en estas sesiones que se celebra también cada año en Nueva York sobre el avance
y sí, en la implementación sobre los derechos jurídicos de las mujeres en el mundo. Las mujeres indígenas estamos participando en ello. Actualmente las indígenas estamos preparando una recomendación general, pidiendo una recomendación general en la CEDAW, o sea, el Comité de Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, a donde las mujeres indígenas no hemos llegado, justamente para que se reconozca los derechos de las mujeres indígenas en sus dos derechos, sus derechos individuales como mujeres y sus derechos colectivos como indígenas. Que ninguna mujer indígena, negra o afrodescendiente o niña sea objeto de ninguna forma de violación y de violencias, ¿no?, en tu país, en tu medio. Entonces, eso significa que tenemos que hacer causa común para lograr objetivos que realmente nos lleven a ese nivel de respeto y de vida sana, que es lo que todos queremos. En el Perú hemos tenido un gran retroceso en el acceso de las mujeres en los poderes de decisión, un retroceso. Porque el gobierno actual en su primera etapa solo tuvo 2 mujeres como ministras. Ahora hay un pequeño cambio, entonces la actual primera ministra es la ex presidenta del Congreso, que es una mujer jurista joven, ¿no? Y luego tenemos creo que 2 o 3 ministras más, o sea que hay como 4 mujeres en el actual, digamos, Consejo de Ministros, en el Ministerio, en el Estado. Y en el Parlamento, bueno, la presidenta es mujer, pero como indígenas no tenemos ninguna mujer indígena en el Parlamento actual. Y no tenemos ninguna mujer indígena en el poder actual, de poder ejecutivo. Entonces, hay un retroceso en el nivel de participación, pero también tiene que ver mucho con una suerte de falta de políticas de empoderamiento, de dar oportunidad a las mujeres, pero que tiene que ver mucho con el prejuicio y el machismo y esta forma de hacer política desde una mirada totalmente patriarcal y del macho, ¿no? Porque siempre se tiene problemas de preferir a los varones por una serie de prejuicios contra las mujeres. Si bien existe la paridad para las elecciones, no todos los partidos lo respetan, ¿no? Entonces, sí nos parece que es una agenda pendiente y para las mujeres indígenas tenemos doble trabajo. Tuvimos la primera mujer indígena en el Parlamento, fue en la época de Toledo, una aymara. Y el testimonio de esta hermana, que era educadora en Puno, es que ella experimentó un racismo que nunca en la vida había pensado que existía. Nos decía, en ese tiempo nosotros teníamos talleres de discusión sobre por qué estamos así. Y llegamos a explicarnos este tema que ahora se habla mucho, ¿no?, sobre el racismo y la discriminación. Entonces ella decía que yo ayudé a Toledo a hacer campaña. Él aprendió a llamar hermanas y hermanos porque lo cogió de mí. Luego voy al Parlamento donde el presidente es de mi partido. Yo pido la palabra, el presidente no me la da. Pido en voz alta, no me la da. Al final tengo que golpear la carpeta y por fin me da la palabra. Y ustedes saben que nadie me escucha, porque dice que cuando ella empezaba a hablar, todos hacían cualquier cosa, y era del partido de gobierno.
La colonia no terminó hace más de 500 años. Todavía tenemos, sí, mentalidades, acciones, prejuicios basados en un neocolonialismo. Y cuando se habla de compartir poder o acceder a poder, a espacios de decisión, surge y se manifiestan estas actitudes totalmente todavía excluyentes y basadas en ese prejuicio. Cuando hablamos de racismo, logramos entender que el racismo no es una palabra, es una forma de actuar, ¿no? Mirando al otro de una manera diferente y peyorativa y excluyente.